Que Dios los bendiga una vez más. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que me da una vez más de poder estar aquí, compartir la palabra. Para mí es un privilegio, es una bendición de poder hacerlo, créame, es un reto. Y uno tiene que escudriñar la Escritura para poder considerar lo que uno va a hablar, porque la palabra de Dios es muy extensa. Y usted tiene siempre que poder considerar lo que usted necesita dejar en el corazón del pueblo. Y gloria a Dios. Pero lo primordial es esto. Primeramente, la palabra es para uno. Para uno. ¿Por qué? Porque uno es el portador de la palabra. Y conforme usted la digiere, conforme usted la entiende, así usted puede compartirla. Y cuando esto es una realidad que se hace en su vida, puede llegar a penetrar en el corazón de ustedes. Téngalo seguro. Pero si nomás predicamos por predicamos, no creo. ¿Por qué? Porque la búsqueda es importante. Dos cosas son importantes para poder llevar la palabra adelante, que es estudiarla y buscar en oración, porque es palabra de Dios y usted va a venir a hablar aquí de Dios, no va a hablar de usted. Así de que gloria a Dios, voy a tomar este tiempo y voy a recordar una de las palabras. Yo sé que usted trae una de estas palabras, y ya no sé a quién le tocaría, pero le va a ser mejor para usted porque usted la va a poder extender. Aleluya. Bueno, vamos a entrar. Abra su Biblia en el libro de Mateo y vamos a leer de ahí el versículo 46. Gloria a Dios. En reverencia a la palabra, conforme lo ve encontrando, usted, aleluya, se va poniendo en sus pies. Mateo 27, el versículo 46. Gloria a Dios. Me gozó con el testimonio de mi hermana María Elena. Las rapiñas representaban a los mismos demonios. Así es de que, gloria a Dios, me identifiqué, lo pude entender. Y gloria a Dios por esa revelación que tuvo. ¿Lo tenemos todos? Amén. Bueno, vamos a leer ese versículo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Todavía tenía fuerza el Señor. Diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Una pregunta. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en esta casa, reunirnos en tu nombre, para venir darte honra y gloria solamente a ti. Señor, vamos a recordar una de las palabras que tú dijiste. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar en tu palabra y a poder recibirla, sabiendo, Señor, que tú eres ejemplo, el mayor y mejor ejemplo que un hombre puede tener para poder considerar todo lo que tú hiciste, todo lo que tú pasaste, para que ahora el hombre tenga salvación. Padre, gracias, yo te doy. Nos vamos a sentar a la mesa. Sé que tú nos vas a servir, Señor, con tu Santo Espíritu. Sé que tu palabra tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. Sé que tiene símbolo de ser la mejor semilla. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu sea sembrándola en el corazón, pero que el corazón se encuentre abierto y fértil, porque en su tiempo tu semilla, Señor, crecerá, germinará, crecerá y en su tiempo dará frutos dignos de arrepentimiento. Padre, gracias, Señor,
por tu palabra. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Póngame un poco de su atención. Trataré de ser lo más breve. Y vamos a empezar. Como tema, yo le puse a esto, ¿verdad? Jesús y su comprensión con el pecador. Porque ahí nos vamos a dar cuenta la realidad de lo que sucede cuando Jesús pudo llegar hasta el momento de poder decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero recordar, como que si fuéramos, ¿verdad?, considerando las palabras, le voy a recordar un poquito de la 1, la 2, la 3 y la 4, que es la que yo voy a usar. Gloria a Dios. Fíjese bien. Las primeras 3 palabras desde la cruz que Jesús pudo decir, óigame, la primera es el perdón. Padre, perdónalos. En este momento, Él mostró su compasión por los seres humanos. No le importó lo que el ser humano le estaba haciendo. Fíjese. En la mañana hablábamos acerca de amar a nuestros enemigos. Jesús mostró su amor por sus enemigos aún hasta el momento más crítico que Él vivió, que es la cruz. Mostró la compasión porque Él sabía por dentro que estaban haciendo algo que no sabían lo que estaban haciendo. Y así voy a ir tocando rapidito en rasgos para que los que traen las palabras usted pueda considerar. La segunda fue una respuesta que Él dio a una pregunta. Él dijo: hoy estarás conmigo, le dijo. Óigame, hoy estarás conmigo. Le dijo a uno de los ladrones que habían sido crucificados junto con Él. Aquí Él mostró su poder. Y muchos no entienden el poder de Dios. Pero aquí Él mostró su poder para salvar. La mente natural de un hombre no entiende cómo un Dios que está crucificado puede tener poder para salvar a otro que está en la misma condición. Aleluya. Si usted le pone atención a ese capítulo del Mateo, aleluya, 27, del 35 en adelante, habla acerca de la crucifixión de Jesús. Ahora, aquí está dando una respuesta a alguien. Hoy estarás conmigo, le dice. Hoy. Mostró su poder para salvarlo aún en una condición de agonía físicamente, pero no espiritualmente. Por eso es que Dios no salva ni con ejército ni con espada, no es con fuerza. Él salva con el Espíritu Santo. Y vamos a decir, vamos a la tercera para hablar, porque no voy a hablar mucho yo de esto. Cuando Él tuvo el cuidado, cuando le dijo, mujer, le dijo a María, la cual pues, ¿verdad?, sabemos que fue el vehículo, lo que usó el Señor para poder traer a Jesús. María, mujer, le dice, he ahí tu hijo. Allí Él mostró cuidado o provisión para aquellos a quien Él amaba.
Y María mostró tanto amor por lo que le estaban dando que iba a hacer, que de tal manera ella vino, y vamos a decir así, decidió ella dejar que su cuerpo, su vientre, fuese usado para traer al mundo al que venía a salvar al mundo. Requiere de mucho amor, requiere, aleluya, de mucho valor, porque María, para poder enfrentar esto, usted sabe bien, tuvo que pasar la crítica, porque aquella mujer estaba lista para casarse cuando ella sale embarazada. Lo voy a dejar hasta allí. Ahora, la palabra más difícil de comprender en el ser humano, en el hombre, en la mente natural, es esta, la cuarta. Para muchos, hasta el día de hoy, no lo han entendido. Dios abandonado por Dios. Ay, Señor. Era Jesús el que estaba allí. Jesús, el Hijo de Dios. El que decía, el Padre y yo uno somos. Entonces, si es Dios, ¿cómo Dios abandona a Dios? Hay muchas por allí personas que por eso es que no creen en Jesús como Dios. ¿Sabe? Pero yo le voy a decir algo. Aquí vamos a ver lo que es Jesús totalmente humano, totalmente hombre. Gloria a Dios. Fíjese, ¿quién puede entender esto? ¿Quién? Una mente natural no lo va a entender. ¿Cómo puede ser que Dios abandone a Dios mismo? Es difícil. Es la palabra que usó para identificarse con los pecadores. Y de eso yo quiero hablar. Jesús se identificó con las mismas tinieblas del pecado, o con las tinieblas de que vive un pecador. Mire lo que dice en el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se oscureció aquella tarde. Hubieron tinieblas. Las tinieblas, iglesia, descendieron sobre la tierra por 3 horas. Han habido muchas explicaciones queriendo entender el por qué las tinieblas. Querer entender aquello, querer entender lo que pasó. Pero la verdad es que fue algo sobrenatural. Fue algo que en la mente natural no se puede explicar. Muchos han considerado lo que pasó. Pero hubo un hombre que se llama, digamos, Tertuliano, un romano, registra que las tinieblas fueron mundialmente, o sea, cubrió toda la tierra. Cubrió. Ahora, este gobierno romano no pudieron explicar por qué fue, qué pasó. Porque no fue un eclipse.
Y eso es lo que muchos lo consideran un eclipse. Y todos conocemos los eclipses. Muchos de nosotros lo hemos visto. Hay eclipses en el día y también hay eclipses en la noche. Pero ¿sabe por qué no fue un eclipse? Porque no había luna llena en ese tiempo. Para que se produzca un eclipse en el día, tiene que haber luna llena y tiene que estar en ese momento ahí para que venga la luna y se postre al sol. Para taparlo. Aleluya. Así de que como no había luna llena, no se puede decir que fue un eclipse. Aquello fue una ilustración sobrenatural por causa, ¿sabe qué? Del pecado. Aleluya. Recuerde que la mente del hombre, aleluya, estaba entenebrecida, lo dice la palabra. O sea, un hombre, y esto es lo que muchos de los hombres no entienden, porque yo no lo entendía tampoco. La mente del hombre sin Dios es una mente bastante difícil de poder entender. Mire lo que nos dice. Voy a ir en Romanos, aleluya, bendito sea el Señor. Allí en Romanos, iglesia, en el capítulo 1 de Romanos voy a leer. Fíjese bien, quiero que usted le ponga atención para que usted se dé cuenta. Romanos 1:21. Aleluya. Le voy a leer, mire, 19 y 21 para que considere. En Romanos 1:21, en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, a usted le habla de la culpabilidad del hombre. Dice en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Ay, eso no es cierto. Es pura religión. Conoce mejor la verdad y la verdad te va a hacer libre, varón. No juzgues lo que no sabes, ni hables lo que no entiendes. 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. El que le quiero recalcar es este, mire. Pues sabiendo el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos o pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado trae entenebrecimiento. Procesan o procesando ser sabios, se hicieron necios. Y todavía eso está hasta este día. Hay hombre necio y no sabe que su camino es camino de muerte. Lamentablemente. Sigo, mire. Las obras de los seres humanos sin Dios son obras de tinieblas. ¿Sabía usted?
Porque una persona que no tiene temor de Dios, y estoy hablando de Dios, el Dios que crió los cielos, porque hay quienes dicen tener temor de Dios, pero de ídolos. No es lo mismo. No es lo mismo. El temor de Dios trae revelación, trae reverencia, trae conocimiento. El temor de los ídolos son tradiciones. Romanos 13, ahí adelante. Aleluya. Capítulo 13. Le leo el 12 y el 13. De ahí de Romanos 13. Mire lo que dice. La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no, ay Señor, no en glotonerías. ¿Qué glotonería? Aquel que come de más, aquel que no vive para comer, sino que come para vivir. Luego dice, borracheras. El borracho. Pero hay quienes creen que eso es normal, eso es de hombres. Estás equivocado. Es pecado. Y la adicción te lleva a la perdición. Y la perdición te lleva a perder todo lo que eres, tu salud y luego tu familia. Borracheras, dice, no en lujurias y laxivias. ¿Qué es lujuria y laxivia? El sexo desenfrenado. Porque el hombre cree que fue criado solamente para eso. Y buscan a las mujeres para eso. Santo. Es tremendo. Es tremendo. Fíjese. Así es de que dice, aleluya, no en contiendas y envidias. Es pecado, hermano. Todo eso es pecado. Aleluya. Le voy a leer otro, mire. Porque esto es lo que el Señor sufrió en una cruz para poder pagar el pecado. Tuvo que entendernos, iglesia. Si no nos entendía, ¿cómo? ¿Cómo Dios puede considerar, o usted puede considerar que Dios lo entiende si Él nunca pudo haber pasado o sentir lo que es el dolor del pecado? En el 5 de Efesios, le voy a leer un poquito de ahí. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Fíjese bien. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Óigame, todo esto, el Señor pagó por todo esto. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, fíjese bien ahí la lista, oh inmundo, oh avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie
os engañe, o nadie te engañe, o nadie me engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios. ¡Qué tremendo! Todo esto lo pasó el Señor. Él tuvo que llegar a tener una buena comprensión, entendimiento, lo que se sentía. Aunque Él nunca hizo pecado, iglesia, pero Él tuvo que experimentar el dolor del pecado. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. El ser humano, por causa del pecado, se rinde a Satanás, a quien se le conoce como el príncipe de las tinieblas. ¿Sabía usted? Y si no, la misma palabra lo registra, iglesia. Como príncipe. Aleluya. Mire, gloria a Dios. En Mateo 8:22, lo que dice, mire, dice, Jesús le dijo, sígueme, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Una persona en pecado está muerta, y es lo que no lo logran entender, y muchos se disgustan, se enojan, pero no lo logran entender. Aleluya. Es necesario considerar. Fíjese, si vamos hacia adelante, ahí en Mateo 22, aleluya, dice en el 22:13, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hablando en parábolas el Señor aquí. Dios no quiere que usted y yo vivamos en tinieblas. Él no quiere. Créamelo, se lo digo de todo corazón. La palabra lo registra. Porque la paga, iglesia, la paga del pecado es la misma muerte. Vamos, mire, está la muerte física, yo se lo he dicho a usted muchas veces. La muerte física y la muerte que viene para el alma. Por eso es que es necesario considerar. Jesús es la luz del mundo. Pero Él vino a morir en tinieblas. ¿Para qué? Para librarnos de las tinieblas del pecado. ¿Cuántas veces tal vez el Señor quiere que usted y yo entendamos que Él vino para poder deshacer la obra del pecado? Voy a ir a Colosenses, mire. Es tremendo. En Colosenses, le leo 1, 12 y 13, mire. Cómo la Biblia nos relata las cosas. 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Es tan difícil eso de comprender? Yo no creo. Yo no lo creo. Mas sin embargo, a muchos se les hace difícil
poder entender esas partes de la Biblia, gloria a Dios. Porque Dios se complace en revelárselas. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué me da a entender a mí esto? Que la luz a mí me está guiando a llegar a la vida eterna. No dejemos más que las tinieblas quieran venir a opacar mi luz. Jesús se identificó con la incertidumbre del pecado. Incertidumbre, podemos decir, con la desesperación que a veces no se ha dado cuenta usted cómo a veces el hombre sin Dios se tiene tanta desesperación. Tiene tanta aflicción, no hay qué hacer. Y las personas que vienen al Señor y lamentablemente, ¿verdad? Han hecho que el cuerpo, pase por tantas cosas, le han metido tanto. Entonces, estas personas se les hace difícil poder, aleluya, conseguir, digamos, la libertad así rápido. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha sido, como dicen, dañado y el cuerpo está adicto. Y para que esto se quite, iglesia, es un proceso. Pero cuando el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Jesús, quien siempre estuvo seguro de todo lo que Él era y hacía. La experiencia que Él había tenido desde su, desde su niñez. ¿Cuál fue la primera experiencia que Jesús tuvo con los maestros de la ley? A la edad, dice, de 12 años, Él estuvo dentro de un templo platicando. Fue cuando José y María lo consideraron que estaba perdido. Él platicaba dice que hasta el tercer día lo encontraron. Esa fue la primera experiencia. Imagínese usted un muchacho de 12 años que tenía tanta sabiduría, tanto conocimiento de la palabra de Dios, platicando con aquellos maestros de la ley. Óigame, esto fue algo que a ellos los impactó, mas sin embargo nunca pudo considerar quién es este muchacho. Nunca pudieron darse cuenta, solamente quizás lo vieron como el hijo del carpintero. El hijo. Dios mío, ¿por qué, Señor? ¿Cuántas cosas no hizo Jesús? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué hizo tantas cosas? ¿Nada más por hacerlas? No, para dar a conocer quién era Él. Era lo que Él vino a dar a conocer al Padre, pero para dar a conocer al Padre, Él tenía que hacer cosas sobrenaturales como milagros. Mire, iglesia, la experiencia con los maestros de la ley. El milagro, su primer milagro que Él realizó en la boda del Canaán. Convertir aquella agua en vino. Lo hizo delante de ahí de todos. Lo hizo. Y me imagino que mientras Él decía, Dios mío, ¿por qué, Señor?
¿Acaso mira todo lo que hice, todo lo que vieron y aún así no han entendido? No es lo mismo eso que pasa con nosotros a veces. Ay, es que no entiendo. Es que no entiendo. No entiendo. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque tú consideras de que con pedir perdón a Dios, qué bueno, Dios te perdona inmediatamente. Pero acuérdate de algo, todo lo que hemos hecho, tengo que acercarme a cada quien. A cada quien. Acá sean hermanos, sean papás, sean hijos, etcétera, etcétera. Porque causé daño. Tengo que acercarme para reconocer lo que hice. Muchos no. Ya vine a Cristo. Y otros se quedan esperando. Sí veo que el Señor ha cambiado tu vida. Pero, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Hay papás que esperan el perdón de sus hijos. Hay hijos que esperan el perdón de sus padres. Hay mamás que esperan el perdón de sus hijos. Y hay hijos que esperan el perdón de sus mamás. Y yo le puedo dar una lista a usted. ¿Quiere usted totalmente ser sano y libre? Acuérdese a quién le tiene que acercarse y decirle, hey, me acuerdo que hice esto y esto, perdóname, porque lo hice sin saber. Jesús perdonó y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno comete tantos errores, uno no sabe lo que está haciendo. Por eso es que hay muchos errores que se cometen. Y él estaba pensando de todo lo que le había hecho y él decía, oh Dios mío, ¿por qué? ¿Cuántas cosas no hizo? Muchas. El milagro que había hecho de alimentar a más de 5,000 personas. Óigame. ¿Cuántos no de aquestas personas mismas que les había dado alimento ahora estaban ahí gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Por qué? Porque el enemigo leuda la masa completa. Uno empieza y empiezan los demás. Cuando uno no sabe, puede ser leudado. La levadura del mundo leuda. Leuda. Oh, santo, yo espero que usted esté comprendiendo lo que yo le estoy tratando de dejar esta tarde. Escuche, él había alimentado a esas personas. Mire, cuando él tomó el control de la tempestad, ¿se acuerda? Del mar de Galilea. El hombre no se da cuenta, no puede ver todo lo que Dios ha hecho para que usted y yo creamos quién es Él. Él con su poder vino y ¡pum! Por eso es que ahora estaba en el momento más crítico de su vida, diciendo, Dios mío, ¿pero por qué? El hombre perdido vive en un mundo de incertidumbre. Créamelo. No sabe. No sabe. Todo lo que hace es quejarse en contra de Dios. Todo lo que hace es considerar que ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar todo esto, Señor?
¿Por qué me trata la vida así, tan duro, tan difícil? Incertidumbre. El hombre sin Dios está perdido. Esta desesperación lo lleva a una agonía en el alma. Mire lo que dice Isaías, es tremendo acerca de cuando la persona está en pecado. Y cuando se habla de Isaías, se está hablando del pueblo de Dios, ¿sabe? Un profeta que vivió ese tiempo. Dice, los impíos son como el mar en tempestad. Dios mío. Eso es tremendo. ¿A dónde dice eso? Vamos a leerlo, mire, para que usted se dé cuenta. Isaías, le voy a leer allí en el, déjeme ver, 57. Para que usted se dé cuenta. ...57 le voy a leer el 20 y el 21. Es un capítulo de donde habla acerca de la condenación de la idolatría de Israel. Porque ellos se les había advertido que no fueran a caer como los demás. 20 y 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Una desesperación. Ay, ¿acaso yo no me desesperaba? Yo me acuerdo cómo me desesperaba. Y esto a mí me identifica. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Lo dice la palabra. No lo estoy diciendo por decir. Solo Dios puede traer paz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, créalo. Las drogas, el alcohol, las mujeres, sexo, etcétera, etcétera. Eso es momentáneo, eso es pasajero. Y todo lo que hace es destruirte físicamente. Varón, hembra. Créalo, créalo. Todo lo que hace, mire, es destruirle el cuerpo a uno. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú te vayas, como dicen, muriendo prematuramente. Llega a tu vejez y con vigor, por favor. Aleluya. Hermano, yo no se lo digo por vanagloria, pero ya cumplí 62 años. Y yo miro su amor y su misericordia por esto que no vale la pena, que no vale nada. Simplemente le he creído a Dios. Tú joven, que estás joven, lleno de la vida, échale mano a la salvación para que sea su nombre bendecido y prosperado en todo, así como va prosperando tu alma. Créalo. Créeme, joven. Joven fui y he envejecido. Pero ¿sabes qué? No me duele estar viejo. Yo no puedo decir como la palabra dice al joven: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lamentablemente yo no vine en mis días de mi juventud. Ya tenía 30 años. En otra palabra, tengo 32 años, mire, de caminar con el Señor. No me he arrepentido, créame. Soy feliz. Y mi deseo es llegar a ese lugar que dice el Señor que tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Pero dice ese versículo, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan los días malos
¿Y cuáles son los días malos, pastor? Los días de la vejez, de los cuales puedo decir, no tengo contentamiento ahora que estoy viejo. Y ya tiré toda mi fuerza, toda mi juventud en el bote de la basura, en el alcohol, en las drogas, bueno pues, sexo, etcétera, etcétera, todo lo que usted le quiera poner. Ya lo tiré todo. Ahí es cuando dice el viejo, no tengo contentamiento. Ahora ya no sirvo para nada, ni siquiera para poder, aleluya, perdóneme, ni siquiera para complacer a mi amada esposa. De veras, se lo digo, te lo digo con todo mi corazón. No te lo digo ni por ofender. Yo no te quiero ofender. ¿Cuánto hombre no hay de que lamentablemente ahora buscan pastillas para tener un tiempo con su esposa o X cosa? Dios te comprende en ese aspecto, porque aunque Él no hizo pecado, la carga del pecado fue sobre Él. Por eso Él decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Aleluya. La agonía espiritual por el pecado. Ay, ¿cuántos alcohólicos no existen en este tiempo? La adicción alcohólica te destruye. Primeramente tu ser, y poco a poco se va destruyendo la relación entre la familia. Pecado. La persona que no le gusta trabajar y se convierte y quiere solo robar, un ladrón. ¿A dónde lo lleva eso? A una cárcel, con un mal récord. Porque en vez de trabajar, lo que le gusta es robar. Un ladrón. Y eso solo lo hace Satanás, queriéndolo destruir a uno. El mentiroso se deleita en mentir. Vive su vida en mentiras y engaños, fraudes, hipocresías. Eso es lo que vive. Pecado. El adúltero, ay, no se diga. Tiene a su amada en la casa, pero quiere andar afuera, adulterando. ¿Qué busca? No lo sé, porque la verdad que no. ¿Qué busca un adúltero? Dígame. ¿Qué busca en otra mujer? ¿Acaso una mujer, qué diferencia tiene una mujer entre otra? Tal vez el cuerpo, tal vez la edad, pero el placer es la misma cosa. Y hablábamos en la mañana también, y ahora mire. Y el que le gusta hablar, que le llaman el chismoso, se deleita en andar hablando de todo lo demás. Pecado. Es pecado. Es necesario darnos cuenta que el pecado mantiene el alma en agonía. Te lo vuelvo a repetir, tú tienes un cuerpo, un alma y un espíritu, pero tú eres uno. El cuerpo es esto que transporta el alma y tu espíritu. Cuando esto caiga a la tierra, ahí va a salir tu alma. O va para un descanso o va para un tormento.
Yo ya voy terminando. Mira. ¿A dónde? Jesús pudo sentir la desesperación del pecado porque cayó todo el peso. Todo el peso del pecado fue sobre de él cuando él estaba en la cruz. Él nos entiende no porque él haya cometido pecado en su cuerpo. Él nos entiende porque el peso del pecado cayó. Y cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque allí se separó el Padre con el cuerpo de Jesús, que estaba recibiendo todo el peso del pecado. Porque lo único que dice la Escritura que nos separa entre Dios y los hombres o el ser humano es el pecado. Nada más. Entonces fue el momento de la separación, porque aquello cayó sobre de él. Jesús nos entiende. Él entiende lo que es llegar uno a ser desamparado por Dios por causa del pecado. Como cristianos, como conocedores de la palabra, usted cuando le falla a Dios, ¿no se siente como que el Señor se separa de usted? A menos cuando yo le fallo, yo lo siento. Hermano, ¿usted le falla? Sí, yo le fallo. A veces me enojo. A veces digo cosas ya disgustado. Estoy en este cuerpo. Pero usted es el pastor. Pero todavía sigo en este cuerpo. Y hay momentos donde me enojo, me disgusto. Pero ¿sabe qué? Yo siento que cuando cometo errores, el Espíritu de Dios se contrista, se pone triste. Y yo siento aquello. Y hasta que vuelvo y le pido perdón al Señor y derramo mi alma delante de Él. Y entonces yo siento otra vez cuando Él viene y me vuelve a levantar. Pero si usted no reconoce, si usted se hace inerte, insensible, óigame, lentamente, poco a poco, usted se va retirando y va cometiendo errores. Y si usted no los admite, óigame, eso es cuidado, cuidado. Tiene que ponerle cuidado. Mira, Dios mío, dijo él, ¿por qué me siento desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué, Señor? Porque era lo único que ya faltaba. Fue imposible. Yo ya voy terminando, ¿ok? Fue imposible para el Padre mirarlo cuando Él había tomado el lugar del pecador. Ya no podía. Fue un momentito. Fue un momentito donde el Señor se separó. Y si no, acuérdese, cuando el hombre falló en el huerto del Edén, Él vino y lo buscó. Llamó a Adán. Lo llamó y él vino y se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque ya le había fallado a Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, nos escondemos. Nos escondemos. Es fácil considerar, mire, las personas que saben que están viviendo algo que a Dios no le agrada, se sienten incómodas. Y cuidado, les dice, les ofrece algo porque inmediatamente dicen que no. Luego otros, aleluya,
se retiran. Mejor no vengo o no voy. No hagamos eso, porque eso es esconderme. Me escondo. Y digo yo, ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién? No hay quien se esconda de Dios. Créame. Dios, donde te metas, por más que yo cierre la puerta y apague la luz, allí está el Señor. Allí está. Él tomó el lugar del pecador y fue cuando fue la separación. Cuando Jesús sintió el desamparo y la separación, mire, fue cuando tomó tu lugar y mi lugar. Y aquí vino y se convierte en una alma en agonía. Él mismo fue desamparado para que usted nunca sea desamparado. Se retiró el Padre de él para que el Señor nunca se retire de usted. ¿Sabía usted que el Padre ya nunca se retira de uno, sino que es uno que se retira del Padre? ¿Lo sabía usted? Ahora, el pecado nos separa, pero Él siempre está encima. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús está sobre de usted. Está. Aleluya. Fue desamparado por el mismo Padre. Ahora tal vez usted puede entender cuando se dice Dios desamparó a Dios mismo. Jesús era Dios mismo, pero cuando Él está en la cruz, estaba totalmente un hombre, un ser humano. Fue alejado por causa del pecado. Pero ¿sabe una cosa? La buena noticia es que por causa del pecado Él se alejó, pero por eso nosotros ahora nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Y eso es algo hermoso. Si Él no hubiese cargado con nuestros pecados, nosotros jamás pudiésemos acercarnos, porque estábamos totalmente, como dicen, desenamistados con Dios. Así es. Con esto yo termino, con este versículo que voy a leer. Voy a ir a Hebreos 13:5. Y ahí terminamos. Dice el 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay una promesa que ahora, a través de Jesucristo, la podemos obtener. Y es el amparo de Dios todos los días. Por eso es que cuando Jesús se fue, Él dijo que Él iba a estar con usted todos los días hasta el fin. No le dijo tu pecado o tus faltas que haga, me voy a separar. No, pero eso sí, cometes un error, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer más. Porque si la muerte me sorprende y yo no me he arrepentido,
lamentablemente ya no fue el Señor quien me va a juzgar, sino yo mismo por mis mismas acciones. Iglesia, recuerde, Cristo sufrió la separación del Padre por causa del pecado para que nosotros podamos ser aceptados en su seno. Que Dios me lo bendiga. Póngase en sus pies.